Bueno, vamos a rememorar un poquitito lo que es la parte de anatomía, que es súper importante para entender todo lo que es la técnica quirúrgica que se realiza en las cirugías de vías biliares, ¿sí? Vamos a ver acá la vesícula biliar, que generalmente a través del conducto cístico se une a la vía biliar principal, formando a partir de ahí lo que se denomina colédoco, ¿sí? Por arriba tenemos el hepático común, el hepático derecho, el hepático izquierdo, y una vez que en el hepático común desemboca el cístico, a partir de ahí ya le llamamos colédoco, ¿sí? Para recordar. Recuerden que en cuanto a lo que es anatomía y las mediciones de la vía biliar principal, nuestro colédoco mide hasta 7 milímetros en condiciones normales, ¿sí? Cuando tenemos dilatación del colédoco por arriba de 8 milímetros, ya estamos ante un proceso probablemente obstructivo. Bueno, ¿cómo es que se forma la coledocolitiasis? Recuerden ustedes que en cuanto a lo que es coledocolitiasis, tenemos dos tipos de coledocolitiasis. Tenemos la coledocolitiasis que es primaria y la coledocolitiasis que es secundaria. La gran mayoría son coledocolitiasis secundarias, puesto que algún cálculo que esté dentro de la vesícula biliar de tamaños menores logra pasar a través del cístico y va y se aloja a nivel de la vía biliar principal, generando ahí lo que se conoce como coledocolitiasis, y en este caso sería una coledocolitiasis secundaria porque el cálculo migra desde la vesícula, no es que se forma dentro de la vía biliar principal. Recuerden que para llamarle coledocolitiasis primaria tenemos que tener ciertos criterios, como por ejemplo que el paciente haya sido colecistectomizado y que a partir de su colecistectomía hayan pasado 2 años sin que éste tuviera ninguna sintomatología similar. Entonces, de ser así y encontrar una coledocolitiasis, en ese caso sí es una coledocolitiasis primaria y se considera que el cálculo se formó de nuevo dentro de la vía biliar principal. No así cuando pasó menos de 2 años y el paciente empieza a tener nuevamente sintomatologías, entonces consideramos que haya sido algún remanente que haya quedado de la vesícula biliar. A veces son cálculos pequeñitos que van aumentando de tamaño dentro del colédoco y después empiezan a producir sintomatología. Vamos a ver que la migración del cálculo, la coledocolitiasis, muchas veces al ir a impactarse en donde se encuentra la papila, se pone también en íntimo contacto con el conducto pancreático, y hay ocasiones en donde podemos incluso tener dos patologías concomitantes, que son la coledocolitiasis, y al obstruir el conducto de Wirsung es que se activan las enzimas pancreáticas y tenemos ahí una pancreatitis concomitante. Este cálculo en ocasiones logra vencer la papila y se libera a través del intestino. Muchas de nuestras ictericias suelen ser temporales y suelen tener una resolución espontánea. Van a ver que muchas de las indicaciones de CEPRE, como les decía, muchas de nuestras indicaciones de CEPRE resultan ser negativas debido a que el cálculo ya fue liberado de manera espontánea. Sin embargo, en otras ocasiones sí el cálculo queda retenido dentro del colédoco y tenemos que hacer algún método diagnóstico primero para saber, y un método resolutivo, ¿verdad? Vamos a ver que en la coledocolitiasis podemos tener distintos medios de diagnóstico. Por ejemplo, en el preoperatorio, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Nuestro diagnóstico puede ser mediante una ecografía
¿sí? Una ecografía que logre ver la dilatación de la vía biliar principal e incluso a veces logran ver cálculos dentro del interior del colédoco, ¿sí? A veces cuando la vía biliar está fina, no tiene una dilatación importante, le cuesta un poco al ecografista observar el colédoco, puesto que tenemos mucha interposición de gases y también depende mucho de la habilidad del operador. Entonces, si bien la ecografía es un buen método, no siempre logra ver la coledocolitiasis. También podemos usar tomografía con contraste. En cuanto a lo que es el estudio tomográfico, nos va a ayudar para ver la dilatación de las vías biliares. A veces nos ayuda a ver algún tumor en la cabeza del páncreas o en el duodeno o en esa zona, pero específicamente para ver cálculos no nos ayuda mucho, porque recuerden que la tomografía no tiene mucha sensibilidad para los cálculos biliares, debido a que estos están formados de colesterol o de sales biliares. Entonces estos no son refringentes y no logran observarse, a no ser que estén calcificados. Si están calcificados, sí vamos a lograr ver los cálculos a través de la tomografía, pero si no están calcificados y son meramente de colesterol o de sales biliares, no vamos a lograr ver los cálculos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, que la tomografía no es un buen método para observar los cálculos dentro de la vía biliar. Otro método preoperatorio es la colangioresonancia magnética. La colangioresonancia es uno de los métodos más específicos, logran ver cálculos de pequeño tamaño, de hasta 0,3 a 0,5 milímetros dentro de la vía biliar, y es un estudio no invasivo, es una de las ventajas que tiene. Otro de los estudios preoperatorios es la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es uno de los métodos más específicos que nos ayudan no solo a hacer el diagnóstico de la coledocolitiasis, sino también nos ayuda para hacer el tratamiento. Y lógicamente es un estudio invasivo que puede tener sus complicaciones como tal, ¿sí? Después tenemos la ecoendoscopía, que es un estudio bastante específico, porque el endoscopio tiene un transductor ecográfico que vence la barrera de la interposición de gases y todo eso. Entonces es un tipo de ecografía mucho más específica. Podemos también hacer colangiografía intravenosa, también la colangiografía transparieto-hepática. La colangiografía transparieto-hepática, la condición que tiene que tener es que las vías biliares intrahepáticas tienen que estar dilatadas, porque en la colangio transparieto-hepática, así como su nombre lo dice, es a través de la pared abdominal. Entonces se hace guiado con ecografía, muchas veces incluso con sedación, anestesia local. Y se accede a cualquier conducto intrahepático, y a través de este conducto se llega a la vía biliar principal, ¿sí? Entonces la condición para la transparieto es siempre que las vías biliares intrahepáticas tienen que estar dilatadas para poder acceder. Y también la gammagrafía, que si bien es un estudio bastante específico, es el más costoso de todos y es difícil de conseguir. Entonces, si con todos los otros métodos de diagnóstico no llegamos al diagnóstico, nos quedan dudas, es lo último que solemos usar, la gammagrafía. Así también podemos tener métodos de diagnóstico intraoperatorio. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico intraoperatorio? Uno de los que más usamos es la colangiografía intraoperatoria, en donde a través del cístico inyectamos contraste y mediante un radioscopio observamos cómo se tiñe la vía biliar y si hay o no algún defecto de relleno y si hay o no pasaje del contraste hacia el duodeno, ¿sí? Así también podemos hacer eco laparoscópica, en donde se tienen que tener artefactos específicos para realizar una ecografía intraoperatoria, ¿verdad? Es un método bastante ideal por la especificidad, porque como les digo, igual que la ecoendoscopía, este método
evita la interposición de gases y podemos estudiar de manera mucho más específica. Así también, no solo en el intraoperatorio podemos tener métodos de diagnóstico, sino también en el postoperatorio. Van a ver que hay pacientes que en el postoperatorio empiezan a hacer episodios de dolor, ictericia y muchas veces hacen una coleocolitiasis postoperatoria. A veces por la movilización, el manoseo de la vesícula biliar al hacer la colecistectomía, migran cálculos de manera desapercibida al colédoco y en el postoperatorio empieza a tener sintomatología. Entonces podemos hacer, por ejemplo, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que nos sirve, como les había dicho, para el diagnóstico, cerciorarnos de que hay un cálculo en la vía biliar, y también para tratamiento porque se puede hacer la extracción a través de este estudio, ¿sí? Así también en el postoperatorio podemos hacer ecografía o la colangioresonancia, que también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, y de acuerdo a eso vemos la manera de resolver la coledocolitiasis, ¿sí? Observamos acá algunos métodos de diagnóstico. Este que vemos arriba es una colangiografía transcística. Este catéter que se ve acá es un catéter transcístico que ingresa acá a través del cístico, y a través de ese catéter transcístico inyectamos contraste y se hace la radioscopía y observamos cómo se tiñe la vía biliar, el hepático derecho, izquierdo, el hepático común y el colédoco, y cómo hay pasaje adistal, ¿sí? Este primero se hizo posterior a una cirugía laparoscópica, y este también, como ven acá se observan todavía los trócares. Este es un trócar, estos son los instrumentales de la laparoscopía, y se hace la colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Observamos acá cómo se tiñe la vía biliar principal, y en esta zona del hepático común vemos cómo hay un defecto de relleno, ¿sí? Ven, se tiñe bien, distal se tiñe bien, tiñe el duodeno, pero acá observamos un defecto de relleno. Entonces hay que ver la forma de resolver esta coledocolitiasis. Vamos a ver más adelante cuáles son las opciones que tenemos una vez que nos encontramos con esta situación, ¿sí? Esta es una imagen de una colangioresonancia. La colangioresonancia se ve así, ven cómo se tiñe la vesícula biliar. Este es el cístico. Dentro del cístico ya vemos un defecto de relleno, y dentro de lo que es la vía biliar principal vemos innumerables defectos de relleno. Vemos acá un cálculo, acá otro. Esto sería lo que se conoce como pancoledocolitiasis o panlitiasis coledociana, que es cuando el colédoco está llena de cálculos, ¿sí? En esta otra imagen, esta es una imagen de una CEPRE, este es el endoscopio. Vemos cómo se tiñe. Esto sería parte de la vesícula biliar, este sería el conducto cístico. Vemos que acá tenemos un cálculo, y dentro de la vía biliar, que se ve bastante dilatada, se ve acá en la zona de inserción del cístico, vemos otro cálculo. Bueno, como les dije, íbamos a hablar de cómo resolvemos la coledocolitiasis ante las distintas situaciones. Una de ellas, que es un método de diagnóstico y también de tratamiento, es la CEPRE. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica nos ayuda para resolver la coledocolitiasis. Si nuestra litiasis coledociana tiene un tamaño no mayor a la vía biliar principal, y cuando es factible de extracción con los distintos instrumentales, sea canastilla de Dormia, balón extractor, a través de cualquiera de ellos se hace la resolución. Otra de las formas de resolver una coledocolitiasis es a través de una coledocotomía, ¿sí? Muchas veces
no se logra resolver a través de la CEPRE, lo ideal hoy en día casi siempre tratamos de hacer una resolución menos invasiva, que es la CEPRE, ¿verdad? Es la forma más fácil y menos agresiva para el paciente de resolver la coledocolitiasis. Pero hay ocasiones en donde no se puede resolver a través de este método o porque no se puede canular la papila por alguna disposición anatómica, o se canula pero el cálculo es mucho más grande que la vía biliar y no se logra extraer, o algún otro inconveniente. Al no lograr resolver a través de la CEPRE, entonces procedemos a lo que es la coledocotomía. Al hacer la coledocotomía vamos a ver que existen distintas formas de reparar el colédoco una vez que hacemos la coledocotomía. Depende mucho del tamaño del colédoco, de las dimensiones del mismo. Cuanto más fina es la vía biliar, nos cuesta más la resolución porque hay más riesgos de que la vía biliar sufra estenosis. Sin embargo, cuanto más dilatada está la vía biliar, realmente es más sencillo resolver la coledocolitiasis. La otra opción para resolución de la coledocolitiasis es la derivación biliodigestiva. Cuando decidimos nosotros hacer una derivación biliodigestiva a un paciente con coledocolitiasis, y generalmente tenemos en cuenta las dimensiones del colédoco, se considera que un colédoco que mide más de 18 milímetros, que vendrían a ser 1.8 centímetros a 2 centímetros, ya es un colédoco que tiene una predisposición a formar cálculos, porque se genera mucha éstasis biliar, entonces eso predispone a que nuestro colédoco forme constantemente cálculos, y en esos casos ya es indicación para realizar una derivación biliodigestiva. ¿Sí? Las derivaciones biliodigestivas podemos hacer derivaciones del colédoco con el duodeno o del colédoco con el yeyuno, ¿verdad? Generalmente tenemos en cuenta la edad del paciente. Cuando el paciente ya tiene una edad mayor, tiene menos expectativa de vida, generalmente se considera que es más fácil de realizar y mejor para el paciente realizar una derivación colédoco-duodenal, puesto que el reflujo biliar que va hacia el píloro o al estómago probablemente ya no va a causar tantos daños. Sin embargo, en un paciente joven se considera que es más conveniente hacer una derivación colédoco-yeyunal para que ese reflujo biliar no cause metaplasias, displasias y no lleve alguna neoplasia dentro del estómago. Entonces por esas dos condiciones es que uno elige realizar o una derivación colédoco-duodenal o una colédoco-yeyunal. Bueno, ¿qué condiciones debe reunir la coledocotomía? La coledocotomía debe reunir básicamente dos condiciones. Primero, la accesibilidad del colédoco a nivel del hilio hepático, ¿sí? Nuestro colédoco tiene que estar bien visible. Lo ideal es realizar lo que se conoce como maniobra de Kosher, en donde se despega el duodeno para poder visualizar al colédoco en toda su extensión, ¿sí? Y también la otra condición que debe reunir es que el colédoco debe estar dilatado. Cuando tenemos la vía biliar fina, menor a 7 milímetros, a veces la vía biliar mide 5 milímetros, 3 milímetros, es demasiado difícil hacer una coledocotomía en estas condiciones, y las complicaciones que puede sufrir son muchas, y sobre todo es la estrechez, porque al hacer la coledocotomía en una vía biliar fina y hacer sutura o lo que sea después, esto a la larga sí o sí lleva a que al cicatrizar el tipo de sutura que hagamos, la cicatriz se retraiga y eso causa la estrechez de la vía biliar. Entonces, generalmente cuando la vía biliar es fina, lo ideal para resolver la coledocolitiasis es hacerlo a través de una CEPRE, no a través de coledocotomía, porque como les digo, el riesgo de estrechez es elevado.
Bueno, ¿cómo abordamos el colédoco? Como les dije, hay muchas formas de resolver una vez que nos encontramos con una coledocolitiasis. Una de ellas es la cirugía abierta, ¿verdad? Y todo lo que conlleva la cirugía abierta, coledocotomía, colocación de sonda de Kerr, etcétera, ¿verdad? La otra forma de abordar el colédoco es hacer la CEPRE. Antes hacemos al hacer el diagnóstico de coledocolitiasis, ya le hacemos la CEPRE antes, entonces el paciente ya resuelta su coledocolitiasis se somete a una colecistectomía videolaparoscópica, ¿sí? Esa es una de las opciones. La otra opción es resolver el colédoco, resolver la coledocolitiasis, perdón, a través de una cirugía laparoscópica. Hoy en día recuerden que el gol estándar en cuanto a manejo de vía biliar es la cirugía laparoscópica, así que es lo que más se utiliza hoy en día y se hace generalmente la coledocotomía a través de la cirugía laparoscópica o incluso a veces se resuelve a través del conducto cístico. Si el conducto cístico es de un tamaño mayor, se pueden meter los instrumentales a través del conducto cístico y tratar de resolver la coledocolitiasis. Se meten instrumentales como una canastilla de Dormia, por ejemplo, que les voy a mostrar más adelante cuál es, y con ese se extrae la coledocolitiasis. La otra opción de abordaje es hacer la colecistectomía y al hacer el diagnóstico de coledocolitiasis mediante una colangiografía se pide al endoscopista que intraoperatorio le haga la CEPRE, ¿sí? Es otra de las condiciones ideales, pero necesitamos coordinación de muchos servicios. Recuerden que la CEPRE no la realiza el cirujano, la realiza el endoscopista, que es del servicio de endoscopía, o sea, es un servicio aparte, entonces tienen que estar coordinado todo para que podamos hacerlo de esta manera, que de hecho es lo ideal para el paciente. Entonces, en un solo acto resolvemos la colecistectomía y así también la coledocolitiasis. Bueno, en cuanto a lo que es la coledocotomía abierta, ¿cómo consiste la técnica? Lo que se realiza es podemos hacer una incisión de Kosher, podemos resolver la coledocolitiasis a través de una incisión de Kosher o a través de una incisión mediana. Cualquiera de los dos expone bastante bien la vía biliar, entonces eso ya dependería del cirujano. Luego se realiza la liberación adecuada del pedículo hepático y lo que les había comentado, la maniobra de Kosher, que es lo que nos sirve para poder ver al colédoco en toda su extensión. Entonces movilizamos el duodeno, llegamos a observar la cabeza del páncreas y ahí queda bastante liberado nuestro colédoco. Se realiza disección de la cara anterior del colédoco, no más de 2 centímetros. Generalmente el colédoco está cubierto por peritoneo, entonces tenemos que liberar bien en un lapso de 2 centímetros más o menos y ahí poder realizar nuestra coledocotomía. Y la incisión en el colédoco se hace vertical, no se hace horizontal. Quiere decir que se hace a este nivel, ¿sí? Ven acá, es vertical, no se hace de manera horizontal, ¿sí? Porque si hacemos de manera horizontal, ahí predisponemos mucho más a la estrechez. Entonces siempre la incisión del colédoco se hace vertical. Vemos acá dice coledocotomía abierta. Esta imagen, sin embargo, es de una coledocotomía laparoscópica. Estos son los instrumentales de laparoscopía, pero nos sirve para los fines prácticos. Entonces generalmente se hace la coledocotomía y hacemos la extracción. La extracción hacemos con instrumentales, a veces hacemos de manera manual. Esta, por ejemplo, es una canastilla de Dormia que les había dicho. Es una canastilla que generalmente introducimos cerrado y al encontrarle al cálculo se abre y atrapa al cálculo. Y posteriormente se hace la extracción.
observamos acá, ¿cómo extraemos? Como les dije, usamos los distintos instrumentales que tenemos a mano. Podemos hacer extracción del cálculo con maniobras manuales, ¿sí? Podemos ir tocando el colédoco y ir empujando el cálculo hasta la zona de la incisión y a veces sale fácilmente. En otras ocasiones debemos usar pinzas de Mirici, canastillas de Dormia, que es este que les mostré. Esta es la canastilla de Dormia, vemos ahí está abierta, generalmente se introduce de manera cerrada y una vez que nos encontramos con el cálculo se abre esta canastilla y atrapa al cálculo. Así también la sonda de Fogarty, que es esta que vemos acá. La sonda de Fogarty tiene un globito al final, es un balón que introducimos desinflado y una vez que sobrepasamos la zona donde está el cálculo, se infla este balón y al retirar extrae consigo el cálculo, ¿sí? Así también existe un aparato que se llama coledocoscopio que ayuda a individualizar los cálculos. Es como un endoscopio con una óptica de 0 grados que introducimos dentro de la vía biliar y podemos ver completamente la vía biliar. Podemos ver la vía biliar intrahepática, el hepático derecho, el hepático izquierdo y cerciorarnos de que efectivamente no queda ningún cálculo. Nos cercioramos entonces de que no quede ningún cálculo residual y vemos acá, estas son imágenes de coledocoscopías. Este es el coledocoscopio que está conectado a una pantalla, a un monitor y vemos acá, por ejemplo, este es el colédoco, vemos que está libre, ¿sí? Vemos sus paredes y no hay ningún cálculo en su interior. Acá es la vía biliar principal proximal, vemos acá el hepático izquierdo, el hepático derecho y sus distintos canalículos. Entonces nos cercioramos también de que por arriba no quede ningún cálculo dentro de la vía biliar. Bueno, ahora, hacer la coledocotomía, como les dije, tenemos que hacerla de manera vertical, nunca transversal, y hacemos la resolución de la coledocolitiasis extrayendo con los distintos instrumentales. Una vez que terminamos de hacer la extracción de los cálculos, tenemos que proceder a cerrar la coledocotomía que hicimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo cerramos esa coledocotomía? Podemos hacerlo a través de una sonda de Kerr o tubo en T, que es esta primera imagen que vemos. Esta es la sonda de Kerr, es una sonda que tiene una forma de T que se introduce dentro del colédoco y se cierra el colédoco de un lado y del otro lado, quedando este tubo exteriorizado a través del abdomen, ¿sí? Esa es la sonda de Kerr. Esta sonda de Kerr generalmente el paciente debe tener por 3 a 4 semanas y después de eso realizamos una colangiografía tras Kerr y si nos cercioramos de que no queda ningún cálculo en la vía biliar, se retira esa sonda de Kerr pasadas las 3 a 4 semanas, ¿sí? Nunca se retira antes de eso porque se espera a que se forme un trayecto fistuloso alrededor de esta sonda y así eso nos va a ayudar a que se cierre espontáneamente el orificio que queda, ¿sí? Entonces la sonda de Kerr, una vez colocada, esperamos 3 a 4 semanas para su retiro, una vez que nos cercioramos lógicamente de que no hayan quedado cálculos residuales. La otra opción de cerrar la coledocotomía es el cierre primario de la coledocotomía con un drenaje transístico. O sea, una vez que hicimos la incisión dentro del colédoco, podemos cerrar esa incisión de manera primaria y se coloca un drenaje transístico para descomprimir la vía biliar. La condición para hacer cierres primarios del colédoco es que el colédoco esté bastante dilatado, ¿sí? En colédocos finos no está indicado hacer cierre primario por el riesgo de estenosis. Así también se puede hacer cierre primario de la coledocotomía dejando una endoprótesis, o sea, se deja una prótesis dentro de la vía biliar que ayude a drenar la bilis hacia distal, entonces no hay presión dentro del colédoco y hacemos el cierre primario. Lo mismo como les dije, cierre primario siempre tenemos que tener la condición de que nuestro colédoco tiene que estar dilatado.
Y así también se hace cierre primario de la coledocotomía sin ningún tipo de drenaje. Realmente es lo que menos hacemos, siempre tratamos de descomprimir la vía biliar. Y como les digo, lo que más hacemos y lo más seguro para el paciente siempre es, una vez que hacemos una coledocotomía, es dejar una sonda de Kerr o tubo en T. Las reparaciones primarias son casos específicos y como les digo, tienen que reunir ciertas condiciones. No solemos hacer con mucha frecuencia, pero tienen que saber también qué se hace. Vemos acá en esta imagen también cómo este es la sonda de Kerr o tubo en T y vemos cómo se hizo la coledocotomía vertical y se introduce una de las ramas hacia arriba y la otra rama queda hacia distal. Y vemos acá cómo se sutura por arriba y se sutura por abajo, envolviendo a la rama del tubo en T, y este tubo en T es el que exteriorizamos y ahí puede drenar la bilis, y podemos controlar si es que le hacemos una colangiografía TransCare, vemos si hay o no cálculos residuales y como les digo, una vez que nos cercioramos, retiramos a las 3 a 4 semanas. Bueno, básicamente eso es en cuanto a coledocotomías, para que tengan en cuenta. Vamos a hablar ahora un poquitito de lo que son las colecistectomías videolaparoscópicas. Recuerden que hoy en día el gold estándar para la colecistectomía es la videolaparoscopía, ¿sí? Es la forma más fácil de resolver. El paciente tiene una recuperación mucho más rápida, una reinserción laboral precoz y lógicamente es más estético. Evitamos lo de la herida operatoria, la cicatriz de Kocher que suele doler bastante. Entonces son muchas las ventajas de la colecistectomía laparoscópica. ¿Cómo se posiciona al paciente en la colecistectomía videolaparoscópica? Básicamente usamos dos posiciones con mayor frecuencia. Una de ellas es la francesa, en donde el paciente está en decúbito supino con las piernas abiertas y el cirujano se coloca entre las piernas del paciente, ¿sí? Esa es la posición francesa y tiene un ayudante de cada lado, un ayudante a la izquierda y otro ayudante a la derecha. La otra posición es la posición americana, en donde el paciente también está en decúbito supino, pero con las piernas juntas o piernas cerradas. Y el cirujano se coloca a la izquierda del paciente, un ayudante enfrente y el otro al lado del cirujano. Entonces esa es la posición americana con las piernas cerradas. Vemos acá, esta es la posición americana, ¿sí? El paciente está en decúbito supino con las piernas juntas. Acá le vemos al cirujano que está a la izquierda del paciente, tiene un ayudante al lado y otro ayudante enfrente. Esta es la posición francesa, en donde el paciente está en decúbito supino pero con las piernas abiertas y el cirujano se coloca entre las piernas del paciente, ¿sí? Vemos, tiene un ayudante a un lado y el otro ayudante al otro lado. Bueno, ¿cuál es el equipamiento que necesitamos para una cirugía videolaparoscópica? Primero que nada necesitamos un laparoscopio o telescopio de 0 o de 30 grados, que es la cámara que utilizamos, ¿verdad? Una fuente de luz para poder iluminar nuestro campo quirúrgico, un cable óptico, una videocámara, un insuflador de flujo alto, que es lo que nos ayuda a insuflar el gas dentro del abdomen para poder tener un techo de trabajo, un electrocauterio con conexión para bipolar y monopolar, una grabadora y un aspirador quirúrgico. Básicamente ese es el equipamiento necesario. Vemos acá nuestra torre de video. Tenemos nuestro monitor y está todo en esta torre de video, todo lo que hablamos en la diapositiva anterior. Está nuestra óptica, está el gas, el insuflador, todo está en esta torre de video y a partir de ahí ya podemos trabajar, ¿verdad?
Bueno, ¿cuáles son los instrumentales básicos? Aparte de la torre de video, necesitamos instrumentales específicos que vamos a utilizar en la cirugía, ¿verdad? Uno de ellos es la aguja de Verres. La aguja de Verres es una aguja que generalmente introducimos a través del ombligo, y a través de esta aguja de Verres lo primero que hacemos es insuflar el gas, que es el CO2, dentro del abdomen para poder tener el techo de trabajo. Después necesitamos dos trócares de 5 milímetros, dos trócares de 10 milímetros, una pinza de fondo que nos va a ayudar a sostener el fondo de la vesícula biliar, la pinza de mano izquierda, que es lo que el cirujano usa para poder llevar a cabo la cirugía, un disector, una tijera, una clipadora, una pinza de extracción de 10 milímetros, un separador hepático. Muchas veces el lóbulo hepático molesta un poquitito, entonces nunca está de más tener un separador hepático, y una cánula de 3 vías para irrigación de 5 milímetros que nos ayuda muchas veces para hacer lavados. A veces cuando hay sangre no identificamos muy bien las estructuras, entonces procedemos a hacer lavaditos con suero fisiológico, irrigamos y aspiramos a través del mismo instrumental. Bueno, les hablé de la aguja de Verres que nos sirve para insuflar el CO2. Eso que realizamos, la insuflación de CO2 dentro del abdomen, se llama neumoperitoneo, ¿sí? El neumoperitoneo es la creación de un espacio aéreo dentro de la cavidad peritoneal y se consigue realizando una punción con aguja de Verres al nivel periumbilical. Generalmente con un bisturí hacemos una incisión pequeña en la piel y con la aguja de Verres atravesamos lo que es la aponeurosis y el peritoneo y insuflamos el CO2 dentro de la cavidad abdominal, y ahí obtenemos el neumoperitoneo, que va a ser nuestro espacio de trabajo dentro de la cavidad peritoneal. Vemos acá, esta es la aguja de Verres, se hizo la incisión en la piel, después se introdujo la aguja de Verres atravesando la aponeurosis, el peritoneo, y una vez que estamos adentro, entonces ya se empieza a insuflar el gas y vemos cómo el abdomen queda bastante distendido por el espacio aéreo que se crea dentro de la cavidad abdominal. En cuanto a la colocación de trócares, vimos que necesitábamos 4 trócares, y efectivamente son 4 los lugares en donde se colocan los trócares. Necesitábamos 2 trócares de 10 milímetros, 2 trócares de 5 milímetros. En cada uno de los lugares de colocación se hace una pequeña incisión primero con bisturí en la piel, ¿verdad? Y procedemos a la colocación. El primer trócar se coloca a nivel del ombligo y suele ser el trócar de 10 milímetros. El segundo trócar se coloca por debajo del sifoides. Vemos acá, este es el lugar de colocación de nuestro segundo trócar, que también es el de 10 milímetros. El tercer trócar se coloca en la línea axilar anterior, paralela al ombligo, ¿sí? Ese es el tercer trócar y suele ser el de 5 milímetros. Y el cuarto trócar se coloca en la línea media clavicular a 5 a 6 centímetros del reborde costal, y también es un trócar de 5 milímetros. Entonces, colocamos el trócar 1 a nivel del ombligo, el 2 a nivel por debajo del sifoides, el 3 línea axilar anterior paralela al ombligo, y el 4 línea clavicular media, 5 a 6 centímetros por debajo del reborde costal, ¿sí? Bueno, vemos acá cómo están los trócares colocados. Ombligo, este es trócar 1, trócar 2, trócar 3 y trócar 4. Y ya se procede a la realización de la colecistectomía. A través del trócar 1 generalmente se introduce la óptica, y ahí es por donde observamos todo lo que vamos realizando dentro de la cavidad. Lo que no les había dicho es que el primer trócar se introduce a ciegas, ¿verdad? Se realiza el neumoperitoneo con la aguja de Verres y posteriormente se introduce el primer trócar. Los siguientes trócares ya realizamos bajo visión, porque al ser el ombligo el primero que se introduce, entonces ya podemos meter la óptica, y estos otros trócares ya podemos realizar bajo visión directa.
Vemos otra vez acá los trocares colocados, trocar 1, trocar 2, ven que son más grandes, estos son los de 10 milímetros y el trocar 3 y 4 son los de 5 milímetros. Y es así como el cirujano observa. Este paciente, por ejemplo, está en una posición francesa, está con las piernas abiertas, entonces el cirujano está entre las piernas y tiene un ayudante a la derecha y otro ayudante a la izquierda, ¿sí? Y va observando dentro del monitor lo que va realizando en la cirugía. Les dejo acá un video de YouTube que me pareció corto y bastante conciso y les muestra cómo se realiza una colecistectomía laparoscópica, ¿sí? Es así como se ve la disección del trípode biliar. Esta es nuestra arteria cística que está dentro de nuestro triángulo de Calot y este efectivamente es nuestro conducto cístico, ¿sí? Lo primero que se hace es desperitonizar la vesícula biliar a nivel del trípode biliar, ¿verdad? Y hacemos lo que se conoce como triángulo de seguridad. Se desperitoniza en esta zona anterior y se desperitoniza la zona posterior para que nosotros podamos identificar las estructuras principales. Una vez que identificamos las estructuras, recién ahí procedemos a clipar o a cortar las estructuras. Nunca cortamos antes de identificarlas bien por seguridad, porque recuerden que tenemos la vía biliar principal por acá. Este es el colédoco, ¿sí? Ven acá el colédoco y según el cístico. Entonces muchas veces cuando empezamos la disección muy abajo podemos identificar un conducto que podemos pensar que es el cístico, pero al final no era. Entonces no es seguro cortar nada antes de identificar todas las estructuras. Entonces lo ideal siempre es tener todas las estructuras ya desperitonizadas y una vez que identificamos cuál es nuestra arteria y cuál es nuestro conducto cístico, ahí recién procedemos a clipar y cortar. Bueno, y por último hablamos de la cirugía robótica, que si bien en nuestro país todavía no tenemos, está cada vez más cerca de nosotros y realmente yo creo que es algo que va a llegar más pronto de lo que pensamos. ¿Cómo funciona la cirugía robótica? Generalmente el cirujano suele estar en una cabina en donde el cirujano mueve los brazos del robot desde una consola comando a través de un visor tridimensional y es un robot el que interpreta las indicaciones que le da el cirujano y es el que va realizando con precisión todos los movimientos del cirujano. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía robótica? Una de ellas es la mínima invasión quirúrgica al tener solo pequeñas incisiones, ¿verdad? Al igual que la laparoscópica. Hay menor riesgo de sangrado, hay mayor precisión en los movimientos del cirujano, menor riesgo de infecciones, recuperaciones más rápidas y posibilidad de desarrollar cirugías a distancia. Es otra de las ventajas, ¿verdad? Nuestro cirujano puede estar, por ejemplo, en Estados Unidos y operarnos acá. Si es que se implementa la cirugía robótica en nuestro país, ¿verdad? Que sería un ideal. Es el futuro de la cirugía, que si bien la vemos medio lejana todavía, yo creo que pronto va a llegar. Bueno. Es todo, chicos, espero que les sirva la clase y muchas gracias por su atención.